Hoy día el profesor e investigador Eduardo Yalán Dongo nos va a presentar el tema Semiótica de la protesta, interacciones y prácticas durante la pandemia. Eduardo Yalán es semiotista y filósofo, estudió publicidad en la UPC y estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al presente es profesor nuestro en los cursos de semiótica de la facultad. Y él está preocupado y ha estado investigando el tema de cómo es que la protesta durante la pandemia e incluso antes ha tenido giros muy fuertes sobre ciertas plataformas y redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y estas han permitido que el espacio público interactúe con los espacios digitales y que de alguna manera también ciertos medios tradicionales puedan transformarse o verse afectados por este tipo de interacción. Entonces, este es el panorama que el profesor Yalán ha enfocado su interés en los últimos tiempos y eso es lo que nos va a enfrentar hoy día con su trabajo sobre las diferentes formas y prácticas que tienen lugar por medio de la protesta a través de las redes, a veces en simultáneo y a veces como comentarios por fuera de la acción en el espacio público. Bueno, no quiero extenderme más, simplemente dar nuevamente mi agradecimiento a la universidad, al Instituto de Investigación Científica, a la facultad y al apoyo en difusión de la Asociación Peruana de Semiótica. Sin más, Eduardo, te cedo la palabra. Gracias, Pipo, por la breve presentación. De hecho, nuevamente reitero al Grupo de Investigación Científica de la Universidad de Lima, el IDIC, por el apoyo, y evidentemente al grupo que se ha estado gestando por bastante tiempo, profesores de la universidad que pertenecemos al Grupo de Investigación de Semiótica del IDIC, pero también a la Asociación Peruana de Semiótica, ¿no? Es una relación, es un movimiento, es una, digamos, unión de investigadores que tenemos diferentes visiones, diferentes perspectivas, campos de estudio, pero que de alguna manera nos hemos especializado también en la mirada de la realidad, ¿no? O sea, de los espacios sociales, todo lo que implica, pues, comportamientos, interacciones, prácticas en el espacio social, ¿no? Es un poco lo que nos ha venido congregando y lo que también nos ha venido reuniendo también aquí, ¿no? En estas yo digamos que voy a presidir esta primera charla, que después van a ser muchas más, van a estar otros profesores, el profesor Elder Cuevas, la profesora Lilian Kanashiro, la profesora Kate O'Connor, José Carlos Cabrejos, el mismo Pipo, y cada uno va a empezar, digamos, a transmitir un poco la investigación que ha venido sosteniendo desde hace algún tiempo. Entonces, no va a ser la primera vez que nos vamos a reunir acá, espero. De hecho, se vienen meses interesantes para la semiótica y desde su perspectiva, al menos que la semiótica que tiene como objeto de estudio la realidad peruana, ¿no? Un poco, básicamente esa es la temática y la idea. A mí me ha concentrado básicamente la semiótica de la protesta. Es el objeto de estudio del cual yo estoy hace algún tiempo ya profundizando, ¿sí? Por diferentes caminos. Me he ido acercando a la semiótica de la protesta y quisiera hacer algunas reflexiones muy generales. De hecho, van a haber temas o temáticas que van a expandir porque la protesta es un campo muy, digamos, amplio, pero también ambiguo. Entonces, sobre eso vamos a tratar de un poco dar algún tipo de idea o reflexión, ¿no? Y sobre todo lo que más me interesa es cuál es el rol que tiene la semiótica dentro de su apreciación hacia las prácticas de la protesta, ¿no? Bueno, yo en principio quería comenzar con una breve diferencia, ¿sí? Una pertinencia que sí nos ayudaría quizás a aclarar un poquito el tema de cuáles son las relaciones
entre la protesta y otras figuras, que quizás puedan ser o pertenecer a actos de participación ciudadana, de participación colectiva, ¿no? Yo he marcado aquí tres, básicamente que son las que más me interesan. Una es la queja, ¿no? La queja generalmente ha sido tematizada bajo el cálculo individual, ¿no? Generalmente se la asume como una práctica individual muy, muy particular y que básicamente tiene pues un carácter de exteriorizar algún tipo de conflicto, ¿sí? Un tipo de preocupación o conflicto con respecto a una norma o vigencia determinada, ¿no? El tema de la queja es que muchos autores la colocan como una práctica muy individual, no necesariamente colectiva, y cuando lo es colectiva también es muy fragmentada, ¿no? Muy esporádica, no necesariamente tiene estas dirigencias políticas con las que se suelen marcar a la protesta, ¿no? Básicamente. La queja generalmente llega a mercantilizarse, ¿no? Y eso es un poco a mercantilizarse me refiero a distribuirse un espacio en donde básicamente digamos, la consigna de la queja se vuelva fácilmente comercializable, la queja no trasciende un plano político, se mercantiliza en ese sentido, ¿no? Se individualiza, se fragmenta, ¿no? Eh, la protesta, en cambio, tiene un fuerte contenido político en algunos casos, sí, tiene esta necesidad de ser un poco más colectiva, y yo la pongo en el medio porque precisamente va a haber otro fenómeno que va a estar a la par de la protesta, que vendría a ser el movimiento social. El movimiento social ya es una identidad política, es cuando existe un sindicato, existe un movimiento sindical que ejecuta, digamos, la manifestación o la protesta. Generalmente hay estas distinciones entre movimiento sindical, protesta y queja, ¿no? Algo un poco más fragmentado, individual, la protesta como perteneciente generalmente al movimiento social y algunas veces con una connotación política, ¿no? Aquí justo pongo también de que la protesta también puede ser fragmentada, ya sea digamos, porque, digamos, las temáticas no son lo suficientemente sólidas o no pertenecen a un movimiento social, ¿sí? Sino que son más figuras esporádicas, coyunturales. Mucho hemos visto este tipo de protestas en el Perú, reaccionarias básicamente ante problemáticas hoy en día que estamos viviendo justamente una época movida, ¿no? En el ambiente político e institucional, si se quiere, del Perú. Vemos también cómo hay una figura de la protesta como reactiva hacia las temáticas coyunturales, ¿no? Pasa algo concreto en la política o pasa alguna noticia y salimos pues a las calles, se sale a las calles para protestar, pero también es fragmentada porque no está, digamos, articulada a un movimiento social, ¿no? No necesariamente sindical, quizás. La acción contenciosa vendría a ser un poco más relacionada al movimiento social, tendría algún tipo de más de direccionalidad, ¿no? No tan fragmentada, y en algunos momentos reiterada. Las temáticas sobre las cuales en el Perú se protestan básicamente, y esto lo retomo de la Defensoría del Pueblo, son varias. Yo aquí estoy tomando algunas coyunturales, como les explicaba, a veces se reacciona frente a temáticas políticas coyunturales, ¿no? Laborales, cuando las temáticas implican el trabajo, las ambientales y las de convivencia, ¿no? Ambientales, digamos, en el sur del Perú vemos bastantes conflictos y en el norte también del Perú, en Cajamarca, vemos conflictos con mineras, etcétera, ¿no? También en la convivencia, por derechos, por minorías, identificaciones de minorías o respeto a cierto tipo de grupos o colectivos, ¿no? De convivencia. Entonces, tenemos varios tipos de temáticas sobre la protesta. Esto es bien interesante. Curiosamente, yo subrayo aquí el tema laboral porque no es muy visto, no se suele ver mucho de protestas del tipo laboral que tengan tanta, digamos, aumento o importancia o constancia, sería la palabra mejor, respecto a las ambientales coyunturales, ¿no? Sobre temáticas laborales son un poco más concisas, pero no tan, pues, profundas, ¿no? En el ámbito peruano. Digamos que eso también se registra, las temáticas laborales a comparación de las coyunturales empiezan a decaer en suma.
Sobre el caso de la protesta, y un poco para decir cuál es el rol de la semiótica en todo esto, yo quería simplemente precisar aquí algunas cosas, ¿no? Sobre la protesta se ha investigado mucho, ¿sí? Generalmente empieza el estudio de la protesta con el análisis de caso. Si yo tengo un caso, describo el caso, comprendo, hago una lectura comprensiva sobre el caso y empiezo a desarrollar a partir de este caso sin querer en algunos casos, alguna postura con respecto a la protesta, una idea teórica, ¿no? Con respecto a la protesta. Entonces, básicamente, el primer caso que yo podría registrar rápidamente es el de Karl Marx, el 18 Brumario. Marx empieza a detallar el autogolpe de Luis Bonaparte en el 51, en 1851, y de alguna manera nos da insumos también, sobre todo a los que estudiamos la protesta, a las formas en cómo se protestan de acuerdo a diferentes categorías sociológicas, ¿no? Creo que las personas que se interesan mucho en la protesta también van a ver en los grandes de Charles Tilly, que es uno de los sociólogos más importantes, aproximaciones al estudio de la protesta, ¿no? Tiene una obra extensa, Charles Tilly, y se ha ocupado bastante sobre los movimientos sociales, sobre las características de la acción social, específicamente en la protesta, ¿no? Tiene muchos libros sobre este punto. ¿A qué voy con esto? Durante fines del siglo XIX hasta, digamos, finales de 1970 más o menos, los estudios sobre la protesta se concentraban bastante en casos, ¿no? En el estudio de caso, la comprensión del caso puntual. Y había necesidad de tematizar este estudio de la protesta en lógicas cuantitativas, ¿no? A eso vino este famoso método con el que se suele estudiar la protesta, que es el Protest Event Analysis, ¿no? Que es un método para estudiar la protesta diseñado por Kurt Kopsmans, que es sociólogo alemán, y que básicamente para cuantificar la protesta utilizan, como no pueden partir del caso para hacer una teoría generalizada, ni tampoco una lectura homogénea longitudinal de las protestas, recurrían un poco a la cuantificación a través de los medios, o sea, de alguna manera, las fuentes mediáticas, lo que se registra en medios de comunicación, digamos, hoy en día el Comercio, la República, ¿no? Nos pueden dar datos sobre el número de protestas, pero también sobre la cantidad de los conflictos y cómo se han venido trabajando. Entonces, el Protest Event Analysis, esto además de los datos de la Defensoría del Pueblo, claro está, pero el Protest Event Analysis lo que buscaba era algún tipo de registro a través de los medios los cuales se podía tener una cuantificación de la protesta. A partir de los 90 y comienzos del 2000 empieza este acercamiento de la protesta desde una perspectiva cuantitativa, ¿no? O sea, la gente que quería entrar a esto tenía una perspectiva cuantitativa de los acontecimientos. De alguna manera esto ayudó a descartar algunas teorías no empíricas sobre la protesta, ¿no? Como la teoría de la privación relativa, que decía que solamente protestaba aquellas personas que tenían carencia de recursos, o que la teoría de la desintegración de los movimientos sociales, que decía que evidentemente todo movimiento social se desintegraba indefectiblemente. Bueno, de alguna manera, digamos, son los dos grandes marcos de la protesta. El acercamiento que se suele dar a la protesta hoy en día es tanto cualitativo, en una descripción, ¿no?, cualitativa de los casos de protesta, como también desde de la investigación, una postura cuantitativa. Y lo que se busca ahí es básicamente datos que nos permitan generalizar un poco la protesta, datos cuantitativos. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde está? ¿Cuál es el rol de la semiótica en todo esto? ¿Cuál es el rol que tiene la semiótica frente a todas estas lecturas sociológicas que son básicamente las aproximaciones que tenemos con respecto a la protesta? La sociología, ¿no? La antropología, la psicología social, ¿no? Pero más es pues este acercamiento sociológico hacia la protesta. ¿Cuál sería la pertinencia de la semiótica frente a esto, ¿no? ¿Cuál es el rol, de alguna manera, que tiene la semiótica sobre la protesta como práctica social, ¿no? Hago un paréntesis acá y agradecerle también, me estaba olvidando, al gran Pipo, no solamente por la presentación, sino por las fotos que de hecho las he utilizado mucho para la presentación y sobre todo para el afiche de esta presentación. Fotos tomadas por el gran José García Conto. Amablemente me pude acceder a ellas con su permiso y las estoy proyectando aquí.
Bueno, tus fotos tomadas en Cusco, si no mal recuerdo, Pipo. Bueno, entonces, hay autores como Filiuele, Tarkovsky, que consideran que la protesta tiene al menos 4 características importantes. Y creo que por ahí podríamos empezar a ver cuál es el rol que tiene la semiótica. Bueno, primero es que la protesta es una ocupación, ¿no? Se trata de ocupar algo, ¿sí? De territorializar algo, ¿no? A veces no necesariamente de apoderarse de un espacio existente, sino muchas veces de crear un espacio, sobreescribir un espacio. La protesta también, esa es la primera condición de la protesta, tiene otra condición que Filiuele dice es el carácter expresivo de la protesta. Toda protesta, digamos, produce una dimensión simbólica, ¿no? Una dimensión simbólica, una dimensión ya, llamémoslo ya, si se quiere, semiótica, ¿no? Un carácter expresivo de la protesta. Después está la cantidad de participantes, es importante lo que les comentaba al comienzo, ¿no? La protesta implica una gran cantidad de participantes, ¿ya? La cuarta característica es la naturaleza política de esta demostración. Bueno, comúnmente las personas que me imagino aquí hay bastantes personas que saben o han interactuado ya con la semiótica, otras que no quizás, pero las personas que han interactuado con la semiótica y las que no estarían de acuerdo quizás en esta presentación de la semiótica, ¿no? Comúnmente asociamos a la semiótica con la ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social. Eso es un legado saussuriano, ¿no? Saussure ya lo conectaba a la lingüística, algo improbable, pero hacía una jugada así de presentación, ¿no? Bueno, ya con los estudios contemporáneos de semiótica, el interés, pues ya sabemos, no está necesariamente en los signos aislados, sino en la acción de los signos, ¿no? En la actividad de los signos, lo cual sería, pues, un estudio profundo acerca de la producción de sentido, ¿no? Que es la palabra clave para la semiótica. El sentido y la significación. Hay algunos autores que denominan a esta fusión del sentido y la significación la semiosis, y otros que la denominan como la significancia. Nosotros vamos a presentar básicamente, más literalmente, la ambición de la semiótica es el estudio, la descripción cualitativa del sentido y la significación. Cómo adquieren sentido, orientación, un norte, direccionalidad, ciertos fenómenos y también qué significan dentro de espacio social determinado, ¿no? Sobre esa descripción, me parece importante un poco sacar a la semiótica de este estereotipo de que solamente se va a quedar en un estudio de signos, siempre entendemos esto, de signos visuales, de signos plásticos, ¿no? Al nivel plástico del signo, y no necesariamente. Claro que sí, vamos a hacer, y lo van a ver dentro de un ratito, alguna presentación sobre este nivel visual de la protesta, pero la semiótica, al ocuparse del sentido, se ocupa de algo que está rebasando el aspecto visual, ¿no? De algo que está excediendo el comportamiento de lo visual, que es todas aquellas prácticas, dicho sea de paso, interacciones, incluso ocupaciones del espacio, sobre escrituras de la espacialidad, discursos políticos condensados en la práctica de la protesta, relaciones y conductas de las personas como rituálicas, incluso dentro de la práctica de protesta. Entonces, le interesa mucho más a la semiótica que simplemente el estudio de las imágenes y su comportamiento. Le interesa también este otro nivel práctico. Yo, para comodidad, porque sé también que aquí hay muchos que han ido por esta noción plástica y figurativa de la semiótica, voy a hacer también una especie de aproximación visual, pero lo que va a componer la última parte del último tramo de esta presentación es el nivel de las prácticas, de las interacciones, ¿no? Nos interesa mucho también, no solamente poner a la semiótica como el estudio fotográfico, figurativo, plástico, ¿no? Sino también desde su estudio discursivo, por ejemplo. Un semiótico puede estudiar muy bien cuando el discurso de la protesta colapsa, ¿no? Se fragmenta, se agrieta,
¿no? Entonces, la semiótica puede ver no solamente el estudio de este discurso como una producción de sentido, sino también el agrietamiento del sentido, ¿no? Digamos, el magma del sinsentido aparecer durante una práctica que aparentemente no debería de quebrarse, ¿no? Eso también estudia la semiótica. La semiótica estudia también las imágenes, evidentemente, pero también las prácticas y los discursos, ¿ya? Entonces, hacia eso vamos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer mi propósito es algún tipo de acercamiento hacia la semiótica visual de la protesta, ¿sí? Primero pasemos por ahí y vamos a hablar acerca de la semiótica visual y después de esta semiótica práctica de interacciones, ¿no? En el espacio, que claramente están vinculadas, están concatenadas, ¿no? Engranadas. Hay una frase, para empezar esta semiótica plástica y figurativa, ¿no? Hay una frase hermosa, es el comienzo, en realidad, del libro La Unión Obrera, que fue escrito por Flora Tristán, ¿no? Una peruana descendiente francesa, ¿no? Que de hecho produjo bastante bibliografía o bastante literatura sobre la unión, sobre la participación sindical o proletaria, etcétera. Y ella empieza este libro, La Unión Obrera, donde supuestamente se habla de la unión indefectible del proletario, con una primera página muy particular que siempre me ha llamado la atención. Y esta página dice, hubiera querido, dice Flora Tristán, encabezar este pequeño libro, La Unión Obrera, con una canción que resumiera mi idea, la unión, y que tuviera como estribillo, hermanos, unámonos, hermanas, unámonos. El canto produce un efecto extraordinario, dice Flora Tristán, magnético, sobre los obreros reunidos en masa. Con la ayuda del canto se puede crear la voluntad, héroes apropiados para la guerra y hombres religiosos adecuados para la paz. Derrida, años después, va a llamar quizás a esto la llamada, ¿no? La llamada, ¿qué es un tipo de signo, yo diría que un signo fiel a su etimología. Acordémonos que signo viene de signum, y signum es, digamos, alguna referencia etimológica para la unión, ¿no? El símbolo es la reunión de, ¿no? Y es bien interesante aquí contemplar que efectivamente la llamada, la canción para Flora Tristán, puede congregar o puede ser digamos, un signo que vibrante él pueda contemplar el levantamiento, al menos la unión de personas, ¿no? Digamos, el contagio, ¿sí? Intensivo que puede producir el signo, llamar a alguien, ¿no? Llamar a alguien. Bueno, si uno se acerca a las llamadas, no solamente a los estribillos de la protesta, sino también, digámoslo, a las páginas, a las imágenes que utilizan, las pancartas que se utilizan para protestar, digamos que hay una serie de llamadas, ¿no? Cada una con diferente modulación de intensidad. Quizás están primero las llamadas que se hacen abruptas, artesanales, más vibrantes, más indecorosas en algunos casos, como los grafitis, ¿no? Hay una teoría, de hecho, que, también con algunas plantillas y algún tipo de aerosol se hace este tipo de registro también en las paredes, ¿no? Y básicamente estos registros de la protesta, como los grafitis, hay una teoría que dice que los grafitis, o los estudiosos sobre los grafitis dicen que se produce siempre que hay una ausencia de vigilancia, ¿no? Es como, sí, los grafitis aparecen porque no hay nadie que mire. Y eso no es algo tan exacto. De hecho, los grafitis aparecen como una lógica de inscribirse en justamente escenarios controlados, ¿no? Escenarios de vigilancia. Se sabe que se está vigilando, se hace el graffiti donde se pueda al menos ver o leer, ¿no? A veces en los baños, a veces detrás de los, digamos, respaldares de las combis, o aquí en las paredes, que son las inscripciones de los grafitis, ¿no? O sea, los grafitis lo que hacen es sobreescribir un espacio, ¿no? Algunos dicen que es apropiarse de un espacio, pero no necesariamente. Lo que está haciendo el graffiti es crear en realidad un espacio, ¿no? No está apropiándose de uno ya existente, sino que lo descompone y lo recrea, ¿no?
pero es una primera producción muy artesanal e intensiva, ¿no? Más impetuosa de la protesta, ¿no? Quizás otras formas, imágenes que me interesan son las pancartas, ¿no? Y hay diferentes tipos de pancartas. Las pancartas, digamos, son también artesanales cuando se hacen a mano, se compra un papelógrafo con medios, digamos, de registro o inscripción de la palabra, eh, que son fáciles de conseguir, ¿no? Fáciles de obtener, papelógrafos, carteles de colores, y la que también es interesante es las tipografías que se usan generalmente son tipografías que uno puede conseguir fácilmente en una librería cercana, ¿no? Entonces hay un acceso, digamos, un recogimiento material de lo que está en el mundo circundante de las personas que protestan, ¿ya? Lo que es interesante, y ya esto en el estudio que he hecho sobre la pancarta de la protesta, es que cuando las personas quieren, digamos, utilizar papelógrafos de colores, lo hacen con, digamos, o con la significación, o significa esto, estar más cerca de la llamada, ¿no? Está más cerca del claim, ¿no? Del call to action, de llamar a la acción, de hacerse ver. En cambio, y porque claro, son los colores generalmente a veces son obstáculos de la lectura, ¿no? Un fondo rojo no permite leer claramente la descripción crítica que pueda tener el papelógrafo. En cambio, los papelógrafos blancos sí lo permitirían, ¿no? Sí permitirían esto. Tienen una función informativa. La pancarta sindical utiliza digamos, materiales mucho más costosos, de lona, etcétera, ¿no? Su función es básicamente llamar a la representatividad, ¿no? Es el grupo o el sindicato que protesta con un poco mejor materialidad de la pancarta, ¿no? De lona en algunos casos, y lo que hacen es lo mismo, tratar de que el logotipo sea este claim y lo blanco es esta permisión o esta admisión a que el sujeto pueda leer, ingresar a la demanda y al criterio de por qué se está protestando, ¿no? Lo blanco, el fondo blanco ayuda a eso, a acercarnos a tener una mejor registro de la información que se está tratando de enunciar, ¿no? El fondo blanco es interesante en las pancartas de sindicales, de la protesta, sobre todo en general, ¿no? Fondo blanco. Algunos hacen diseños, qué sé yo, pero no son muy meticulosos, ¿no? Los diseños sirven más para llamar a la acción. En cambio, las pancartas con fondo blanco sirven para, digamos, de alguna manera, entrar y admitir una lectura, ¿no? Construir un enunciador dentro de un lector dentro de esta pancarta, ¿no? Un lector que pueda ejercer un valor crítico sobre la demanda, ¿no? Bueno, ¿qué otras? Ya, pero en digital, perdón, en digital esto se vuelve un poco más difícil de estudiar. ¿Por qué? Porque la imagen en digital, o al menos la pancarta en digital, uno, ya no necesita este agrupamiento colectivo, ¿no? La pancarta ya ya no tiene esta reunión necesaria que emite el signo, sino más bien puede pasar más por la creación individual, ¿no? O sea, vemos esta imagen de la derecha, es una mujer con una pancarta, o sea, tiene mayor diversificación, si se quiere, o heterogeneidad, la puesta en escena del signo en digital, ¿no? Es mucho más fragmentada, si se quiere, ya no necesita de esta reunión de personas que sostengan, que compartan la pancarta, ya no son varios que comparten la pancarta, sino se vuelve un claim, ¿no? Un llamado a la acción, ¿no? Es más independiente de las categorías espaciales, evidentemente, y el número de participantes, ¿no? Otro signo importante dentro de la protesta es la fotoprotesta. ¿Sí? La fotoprotesta ha sido también un elemento importante para la protesta, no solamente, y recopilemos aquí la pancarta, no solamente la pancarta sindical, no solamente las imágenes en Facebook de sindicatos o movimientos reivindicatorios, sino más también la fotoprotesta, ¿no? La fotoprotesta, hay colectivos que se dedican a esto, Activel Steel en Pakistán, de hecho, a Medio Oriente hacen todo un proyecto de fotoprotesta interesante. También están las protestas más conocidas, una de ellas sucedida en Latinoamérica hace poco,
Son interesantes porque se vuelven una suerte de pliegue de la intensidad de la protesta, ¿no? La capacidad de congestionar aquí el arte y la política, ¿no? De reunirlos. Y se vuelven imágenes que son muy fáciles de circular por su gran contenido intensivo. No obstante, también la fotoprotesta tiende a la mercantilización de la imagen. Recordemos que generalmente circulan estas fotoprotestas en Internet, en Twitter, en plataformas que tienen un propósito comercial, ¿sí? Que tienen un propósito de comercializar o mercantilizar las imágenes. ¿Sí? A veces uno toma un selfie en la protesta, digamos, y lo cuelga y hace un mensaje, pero necesariamente no ese mensaje se vuelve un claim, no es necesariamente una llamada, para usar el concepto aquí de Derrida o de Flora Tristán, ¿no? O sea, sino más bien se vuelve una imagen perfectamente mercantil que puede ser reproducida y circulada sin mayor apego intensivo ni contagio, ¿no? Eso también suele pasar. Y a propósito de eso, también están otras imágenes digitales importantes. No solamente la pancarta, no solamente la pancarta sindical, no solamente la fotoprotesta, ni tampoco los grafitis. También hay otros formatos expresivos de la protesta. Y uno de ellos es el hashtag, que tiene un fuerte componente narrativo, ¿sí? El hashtag, por lo menos, tiene tres grandes usos, generalmente cuando hablamos de un uso relativo a una campaña o a un movimiento social, ¿no? El branded hashtag, que básicamente es utilizado por el movimiento social, sea un sindicato, una identidad política, para tratar de, digamos, producir una especie de en el hashtag una especie de resumen sintético de la ideología del movimiento social o de la protesta, ¿no? El famoso trabajo derecho humano usado por Citobur durante la pandemia, ¿no? Transmite de alguna manera el discurso del movimiento social, ¿no? El community hashtag también es otro hashtag que se usa bastante para digamos, sintetizar temáticas, ¿no? Temáticas sociales que están ocurriendo. Por ejemplo, esta otra vez de Citobur, corrupción municipal o COVID 2019, ¿no? Un poco que ayuda a tematizar bastante el ejercicio de la protesta. Pero quizás el hashtag que tiene mucha más relación o tiene mucha más intensificación o uso intensivo es el campaign hashtag, ¿no? Que se usa para campañas sociales, ¿no? O sea, para campañas específicas. Y generalmente se empieza a utilizar por los sindicatos cuando hay un hecho, y sindicatos no necesariamente también por movimientos que protestan por temáticas coyunturales, ¿no? Que colocan pues la temática de la campaña, ¿no? Por ejemplo, otra vez Citobur, no somos objetos descartables, ¿no? Que es el claim de la campaña, ¿no? Ya no está representando al sindicato, no es un hashtag que tematice algo, sino básicamente es el claim de la campaña. Y cuando ya estamos en este nivel del hashtag y hemos visto rápidamente, algunas expresiones físicas, expresivas de la protesta, aquí evidentemente faltan referir o hacer una especie de referencia al cántico, ¿no? A la música, al cántico, al video, al streaming. De hecho, hay muchos más signos, la protesta tiene mucha más amplitud. Pero yo quiero, justamente por temas de tiempo y angostura, sabrán que me quiero un poco adentrar o concentrar un poco más en la expresión del hashtag, perdón, del aspecto narrativo, ¿no? Que tiene la protesta. Y con narrativo me refiero a la interacción, ¿no? O sea, la interacción de la protesta en el espacio público, ¿no? Hay algo bien interesante en esto. Yo aquí les muestro una foto que es básicamente la medición que hacen los autores del texto Una mirada transdisciplinar del 15M. Recordemos que el 15M es un gran evento que hubo en España que congregó a muchos protestantes y se empezó a analizar acerca de los tweets que estos protestantes producían durante la protesta. Y esto es bien interesante. Todos los signos que hemos visto previamente no solamente son signos que representan algo que tienen una funcionalidad, también están cargados de intensidad. Esa es la particularidad del signo en la protesta. Pliega
una intensidad, ¿no? De alguna manera está comprendiendo una intensidad, ¿no? Y aquí yo a propósito traigo justamente esta lectura de que, así como los autores de Una mirada transdisciplinar, se ve que pues en el uso de los Twitter hay una fuerte uso del Twitter, de las imágenes en Twitter, las imágenes en digital, pero también hay una fuerte caída, ¿no? Son temáticas que nos elevan muy, muy fuerte, que como dice, o en términos de semiótica, que hay una fuerte creación de un evento, ¿no? De una intensificación del acontecimiento de la protesta, pero que rápidamente son moduladas y resueltas en una decadencia de la intensidad, ¿no? Ya sea de las emociones, ya sea de la preocupación o el enrolamiento que uno podría tener en la temática social. Y quizás aquí entendremos una gran particularidad, no solo de la protesta, sino también la caída libre que tienen algunas imágenes en intensidad en el Perú, ¿no? Somos un país que también nos acercamos de esta manera a muchos eventos de protesta, les perdemos el paso fácilmente. De pronto hay un tema coyuntural, pero mañana habrá otro, y cada uno decae rápidamente. Yo creo que la semiótica tiene ahí un rol importante, porque la semiótica puede estudiar o acercarse a estudiar el hecho de qué implica que caiga, qué significa que caiga tan rápido la intensidad, ¿no? Qué tipo de qué valor, un valor de caída rápida, ¿no? Tiene un efecto tensivo, por decirlo de algún modo, en palabras, en términos semióticos, un efecto de tensivo de caída rápida. La semiótica también puede decir algo con respecto a esto, ¿no? La caída rápida de las imágenes, ¿no? Su subsunción dentro de lógicas mercantiles, lógicas fragmentadas, ¿no? ¿Qué hace que la intensidad de la protesta caiga en las imágenes, ¿no? Y ahí hay algo muy interesante que la semiótica puede hacer para los estudios de la protesta, que es dedicarse a la descripción de los objetos de sus casos de estudio. Si ya un poco nos despegamos o nos alejamos un poco de la semiótica de la imagen de la protesta y nos vamos a la semiótica, digamos, de las interacciones sociales, una semiótica preocupada por las escenas predicativas, escenas narrativas que cuenta la práctica, las cosas parecen tener un poco más de profundidad, ¿no? Que simplemente una taxonomía de imágenes y su registro de potencia e intensidades. Aquí también vemos el tema de la importancia de que tiene la práctica para el semiótico, ¿no? O sea, para el semiótico la práctica digamos, es un objeto de investigación en la medida en que la práctica va a condensar muchos ejercicios de sentidos sociales. ¿Sí? Aquí estamos entendiendo a la práctica como encadenamiento narrativo, ¿no? O predicativo, enmarcado en un proceso de creación, ¿no? Colectiva, en el que se conforman diversas formas de vida. Eso es una práctica para la semiótica, ¿sí? Va a verla desde una perspectiva narrativa, pero no pensemos narrativa desde un sentido formal, logicista, sino más bien vivo, ¿no? Hay dos tipos de práctica importantes de la protesta, que es la práctica offline y online. ¿Sí? Entonces, básicamente sus prácticas van a ir cambiando, sus dinámicas van a ir cambiando. Es importante también, por ejemplo, para un semiótico estudiar cómo empiezan a conversar estas dos prácticas y qué tipo de lecturas se hacen entre la protesta digital y la protesta en el espacio físico, ¿no? Muchos también criminalizan la protesta digital, hay mucha criminalización sobre la protesta digital, pero también hay mucha desinterés sobre la protesta offline, ¿no? La protesta que se da en la plaza, uno mira, protestan, pasa y dice, bueno, es el día a día del centro de Lima, ¿no? ¿Qué pasa con estas lógicas, sobre todo en el Perú? Que la dejadez sobre estas temáticas son notables, ¿no? Se criminaliza o simplemente no le hacemos caso. Aquí me parece algo bien importante, y esto lo rescato mucho de Massimo Leone aquí, justamente el profesor que estuvo el año pasado en la universidad, el profesor Leone, es uno de los únicos o primeros, no primeros, que habla acerca de la semiótica de la protesta. Ahora,
con esto no quiero decir que es el único que habla sobre la semiótica de la protesta en tanto conflictos. De hecho, el profesor Eric Landowski, en un texto, en un libro que se llama La sociedad figurada, tiene un texto que le dedica mucho a los conflictos sociales desde un punto de vista narrativo, ¿no? Que el texto se llama, si mal no me equivoco, las figuras de autoridad, ¿no? Ahí ve Landowski digamos, las oposiciones que hay entre un alcalde que quiere construir una carretera y un pueblo que que no construya. Entonces hay un estudio narrativo. Las semióticas no solamente digamos, su pertinencia no solamente es atractiva por el estudio de las imágenes, también es atractiva por lo que nos dice sobre lo narrativo, ¿no? Las narrativas. Para Leone, y aquí un poco mi argumento, para Leone, de hecho, la protesta, uno, tiene 4 características, ¿no? Uno, objetiviza lo que busca. ¿Qué significa objetivizar? Significa convierte en objeto de deseo la demanda, un objeto de deseo determinado. Yo protesto porque quiero tal cosa. Ese es el comienzo de toda narrativa. 2, el antagonismo. Siempre hay un ser antagónico en la protesta, alguien que digamos, es antagónico a otra persona, ¿no? El sujeto 1 versus el sujeto 2, ¿no? Eso también es otra estructura narrativa formal. 3, una característica importante de la semiótica de la protesta es la simetría, dice la semiótica interesada por estas interacciones narrativas, ¿no? ¿Qué quiere decir la simetría? De que siempre la protesta va a suponer una relación de activo-reactivo, ¿no? Activo, la persona que somete a otro, y el reactivo, el que tiene que reaccionar en contra de, ¿no? De hecho, Leone pone el ejemplo del padre y el hijo, ¿no? ¿Cómo puede un padre, generalmente el padre no protesta sobre el hijo, ¿no? O sea, el hijo es el que protesta de las cosas que le dice el padre, ¿no? Y la enunciativa, básicamente, es que se va a conducir un discurso a el reequilibrio de la simetría antes descrita, ¿no? Yo quería un poco expandir esta idea de Leone, diciendo que evidentemente toda protesta puede ser estudiada, como reitero aquí, puede ser estudiada desde una perspectiva narrativa, ¿no? Que es lo que a la semiótica le agrada mucho. Y evidentemente vamos a decir aquí que, vamos a cambiar aquí un ratito. A ver. Ya está. Vamos a un poco releer esto en una tesis que yo estoy desarrollando, de hecho. La protesta tiene muchos actores, ¿no? Si la queremos pensar narrativamente. Están los manifestantes, las fuerzas del orden, está la calle, está la prensa, a quien los manifestantes quieren manipular juntamente con el público para que se endosen a la protesta, y está este gran antagónico que son las fuerzas del orden. Generalmente, como nos presenta Leone, es que evidentemente el protestante siempre va a objetualizar la demanda, ¿no? Va a hablar acerca de un objeto, ¿sí? De un objeto de deseo que pretende el protestante. No obstante, también hay un objeto que está acechando constantemente a la protesta y que yo diría es lo que explicaría el sentido de la protesta como tal, ¿no? El sentido ambiguo de la protesta. El que protesta no solamente desea un objeto determinado, yo protesto porque deseo tal cosa, sino que hay un objeto indeterminado que va a estar acechando o va a estar circulando en torno de la actividad de la protesta. ¿Sí? Me esperan un ratito, voy a hacer una conexión se está bajando la batería. Listo, perdón. Nada, les decía que hay un objeto que, digamos, algo que se está objetualizando, pero que no es determinado en la protesta. No es un objeto de deseo concreto, determinado, objetualizado, sino más bien es un objeto que no puede ser determinado, es un objeto indeterminado. Espero que se acuerden o recuerden mucho esta protesta del año, bueno, la famosa levantamiento del año de mayo de 68, cuando en mayo de 68 los estudiantes, evidentemente después se descalifica mucho esa protesta, pero los estudiantes pues reclaman al Estado el hecho de pedir lo imposible, ¿no? ¿Qué quiere decir pedir lo imposible? Eso es algo interesante,
porque el sujeto que está en la protesta y nosotros le decimos, ¿qué quiere usted con respecto a su demanda? Bueno, quiero tal cosa. De alguna manera está objetualizando su demanda. Pero además yo estoy diciendo aquí que además el objeto que está circulando dentro de esa narrativa, que es precisamente lo que hace que la narrativa sea viva, es este objeto imposible objetualizado. ¿Qué significa pedir algo que no me puedas dar? Es una figura interesante, discutida bastante por muchos autores, ¿no? Yo la voy a poner, de hecho, aquí, voy a tratar de pensarla de la siguiente manera, para ser breve. El objeto indeterminado que compone la protesta, yo lo llamaría el acecho, ¿no? Hay, digamos, el sentido de la protesta para mí, espero discutir esto con ustedes, es el acecho, ¿no? El acecho es el sentido de la protesta, el sentirse acechado y el acechar, ¿no? La figura de un objeto indeterminado que siempre está circulando, acechando en el proceso de protesta. La semiótica con esto no quiere decirnos que la protesta es siempre rational choice, ¿no? Yo quiero esto y se acaba cuando lo tenga, sino siempre hay algo imposible que está buscando el protestante, ¿no? Sea que ¿por qué se va o se para frente a una institución, por ejemplo? Se para una institución para esperar un acontecimiento improbable, ¿no? Que sea que la persona o el jefe municipal o el presidente baje a atender la demanda. ¿Cuándo ha pasado eso? Eso es un objeto improbable, es un objeto indeterminado. Se pide de que la persona que sale a protestar, ¿cuántas veces hemos visto esto? Marchas feministas que de pronto se van frente al Palacio Judicial en una gesta justamente de la demanda hacia el objeto indeterminado. Dame eso que tú no me puedes dar, que es precisamente que bajes ahorita y cambies toda la realidad social, ¿no? Ese objeto indeterminado es lo que genera siempre las figuras del acecho, ¿no? El manifestante que acecha a las fuerzas del orden o las fuerzas del orden que acechan al manifestante. No se sabe qué va a pasar, no se sabe si el objeto indeterminado va a actualizarse en el manifestante y por eso lo reprimimos, por eso hacemos una acción contenciosa, ¿no? ¿Cómo son las formas de presentación de esta lógica del acecho? Creo que la primera vendría a ser, muchos hemos visto esta figura de permanecer acechando, es decir, hacemos una especie de ritual, ¿no? Frente al municipio, frente al Estado, frente a la institución, y se paran las personas ahí tranquilas, ¿no? Y empiezan tranquilas, entre comillas, ¿no? Y empiezan a generar discursos, signos, expresividades, ¿no? Entonces, eso es una lógica, eso es una forma de acecho, en el hecho en que alguien permanece acechando, esperando, y aquí los que conocen semiótica espero que lo vinculen con Greimas también y la espera, se colocan acechando justamente como un acto ritual vivo hacia quien, hacia la institución a la cual vamos a demandar, ¿no? O la cual va nuestra demanda. Permanecer acechando, ¿no? Algo que va a pasar. Nos quedamos ahí porque esperamos que pase un acontecimiento improbable, ¿no? Algo que, o como decía Antenor Orrego, un milagro estético. Pero también sucede que a veces estamos en la marcha, en plena marcha, o se está en plena marcha, y de pronto la marcha o la protesta se para en un sitio. Y sucede figuras estéticas interesantes, como por ejemplo la instantaneidad, ¿no? La violencia, ¿no? Porque no sé qué va a pasar, no sé que esta persona evidentemente está objetualizando un objeto de deseo, una demanda, pero también la persona está queriendo algo que yo no sé qué quiere, algo que excede incluso la protesta, algo que excede el discurso de la protesta. Y ese exceso es precisamente lo que genera que las fuerzas del orden contengan o que los manifestantes se descompongan o se rebasen, ¿no? Y precisamente este objeto indeterminado, que se puede apreciar desde una perspectiva narrativa, ayuda bastante a la protesta, a los estudios semióticos de la protesta, a precisamente ver el carácter ambiguo que puede tener la protesta, ¿no? De a pesar de ser, que no todo se resuelve en el discurso de la protesta o en su análisis racional, ¿no? Bueno, ¿qué quieren estas personas? ¿Por qué no se les da?
sino que siempre hay un objeto que está haciendo posible esto, cito aquí al profesor Oscar Quesada, este desbarajuste, ¿no? Un objeto indeterminado que compone la narrativa viva, que precisamente nos hace apreciar un poco la figura, la protesta, como algo inesperado, como algo que va a pasar ahorita, pero no sabemos qué, ¿no? Alguna gente utiliza eso para generar acciones contenciosas, otros para tener cierto tipo de discursos románticos, a veces esperanzadores, sobre la protesta. Sobre eso, y para un poco tematizarlo, no sé, ya estoy con el tiempo, pero espero que recuerden un poco el caso de, ya con esto cierro, el caso de las trabajadoras de limpieza pública, Citobur, que hace poco han tenido un conflicto con la municipalidad, ¿no? Recordarán también de que esto por gráficas digamos, de la pandemia, perdón, de las actividades que hemos tenido durante la pandemia, que han sido más recelosas, más ¿no? de cuidado en el hogar, ha originado pues que los casos de protesta o conflicto social hayan disminuido en los meses de febrero y marzo, pero que se hayan incentivado e incrementado desde el mes de junio y julio. Precisamente en los meses de junio y julio es donde Citobur empieza a producir mucha más tweet, mucho más discursos. Uno de los clásicos eventos que pasaron acá, ya para ir terminando, es el caso de cuando el Rochabús de la municipalidad moja a estas obreras, que es bien interesante apreciar eso, ¿no? Justamente sucede precisamente que hay y esto ya, un video que registra muy bien esta práctica de la protesta y la forma en cómo empieza esta protesta a ser reprimida, ¿no? Y podemos detectar también en la lectura en este ejercicio, en la lectura de este ejercicio, podemos detectar diferentes interacciones de esta protesta. Quería mostrarles un video, pero no sé si habrá tiempo, Pipo, me confirmas, o si no me quedo acá y cierro, bueno, muestro el video, me da el apoyo, Pipo, aquí, me da el apoyo. A ver, vamos a tratar de proyectar este video, si tengo suerte, vamos a ver. A ver. Ok, aquí estamos viendo el desarrollo de la protesta. Sé que, no sé si tiene sonido, si no tiene sonido, bueno, igual. Me interesa, no hay audio, sí, bueno, aquí no sé por qué no hay audio, vamos a ver. Bueno, pero me interesa también comentar sobre las imágenes, mejor para no perder más tiempo viendo esto del audio. Estas mujeres están protestando en el centro de Lima, están ahí, ¿no? Y con el megáfono, y viene la policía para tratar de explicarles por qué, digamos, no se van. Si es que estamos en el COVID, debe haber distancia, debe haber algún tipo de respeto por la situación de pandemia, se van a contagiar, etcétera. Un problema de salud. Quieren desalojar a estas personas, el policía hace una especie de contacto a sus superiores. Esto en semiótica se llama reprogramar algo que se ha desprogramado. O sea, tratar de reajustar lo desprogramado, precisamente para que no reluzca, para que no aparezca este objeto indeterminado, ¿no? Este objeto que no podemos determinar y que puede que aparezca o puede que no, ¿no? Ahora, la figura es la contención, es decir, la reprogramación de este evento que está desprogramado, ¿sí? Tratar de territorializar, tratar de coartar, ¿ya? Y lo que viene es una escena muy interesante, adelanto un poco. Las personas siguen paradas, ven, son pocas personas, ¿no? Son pocas personas en el centro de Lima, cada una tiene son obreros, trabajadores de limpieza pública, y que están protestando por una demanda concreta. Según ellos es una especie de omisión de la municipalidad de una contratación que deberían de respetar por derecho legal, ¿no? Bueno, el asunto es que siguen protestando, los policías están ahí, y básicamente tienen esta presentación, están ahí con sus carteles, siguen ahí, hasta que no sé si ven al fondo aparece nuestro agente máximo, ¿no? El Rochabús, que es una especie de carro que transporta evidentemente policías, pero también
una gran pistola de agua, ¿no? Una gran tanque de agua. Entonces, claro, la figura de poder, dice Pipo, ¿no? La figura de poder. Justamente a propósito de Landowski, ¿no? Entonces, aquí estos trabajadores vuelven a insistir en el ritual de acecho, ¿no? El ritual de acecho, la espera. Entonces, los sujetos están acechando en la espera, ¿no? Más dicho en sentido greimaciano, esperando a que pase este evento o que se registre o que suceda el objeto indeterminado. No obstante, la represión viene inmediatamente. Como no se logra dialógicamente, entonces hacemos que disparen el agua a los manifestantes. Y esto es curioso, porque fíjense, no hay acto de violencia, no hay un movimiento violento, simplemente permanecen en el sitio acechando. Y aquí vuelvo un poco a la tesis que tenía, ¿no? O sea, no es tanto la violencia lo que se reprime, sino es el acecho como acto agresivo, ¿no? Lo que la policía busca contener, ¿no? Estar parado es acechar, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se quiere reprimir, ¿no? Y echamos agua para que no suceda esto improbable que espero no pase, ¿no? Acá hay un hecho curioso, lamentablemente el audio no me ayuda, pero hay un hecho curioso porque cuando les tiran agua a estas obreras de limpieza pública, mayormente mujeres de edad, de pronto el carro sigue avanzando y acá hay un hecho que me parece a mí curioso, voy adelantando un poco, ¿no? El carro ingresa mucho más a la Plaza Santo Domingo, aquí, este hecho de acá, ¿no? Ingresa mucho más a la Plaza Santo Domingo, mucho más, está en la plaza. Hay una bolsa de plástico en el suelo, una mujer lo recoge y lo tira. Y Isabela, que es la sindical, la líder del movimiento sindical, agarra y le tira la misma bolsa. Y hay una persona que está en la cámara que le dice, aquí no se puede escuchar, pero le dice, no, Isabela, no hagas eso. No sé si les parece interesante, a mí me parece fascinante esto. Porque no, Isabela, no hagas eso. O sea, nos mojan, ¿no? Nos tiran agua, pero no debemos de desprogramar la protesta, ¿no? Tanto. No debemos de hacer aparecer o convocar esto que Óscar Quesada llama perfectamente el desbarajuste. Accidente ya hay, pero el desbarajuste sería esta desmesura posible que podría acaecer de la protesta, ¿no? Accidente quizás ya hay, ¿no? Está realizado el accidente, pero el desbarajuste es lo que se quiere evitar, ¿no? No queremos que este objeto indeterminado surja, que permite una narrativa viva, surja, entonces lo que hacemos es, incluso nosotros como sindicato, reajustarnos también nosotros. Después la metieron a la cárcel, a la carceleta, a esta señora, por aventar una bolsa de plástico y tuvieron que hacer vigilia al día siguiente frente a la comisaría en el centro de Lima para que salga y hicieron todo un movimiento en Twitter que ayudó bastante también. Voy al hecho siguiente, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace conjurar el objeto indeterminado? ¿Qué es lo que hace conjurar umbrales? ¿Qué es lo que hace aparecer desbarajustes en la protesta como acto narrativo? Eso es un asunto semiótico, eso es muy interesante de estudiar semióticamente. No solamente la pertinencia de las imágenes, sino también la intensidad de las imágenes. No solamente los componentes narrativos, sino también la narrativa viva que tiene la práctica, ¿no? Cómo se vive en una narrativa, rituales intensivos, digamos, vivencias narrativas, objetos indeterminados que no sabemos que están ¿no? Acechando siempre y componiendo el sentido de la protesta, ¿no? Esto es bien interesante porque curiosamente, y con esto cierro, la protesta ha logrado hoy en día, sobre todo con la lógica de la pandemia, que los sindicatos, que los movimientos sociales tengan mucha más participación en la ruta digital, ¿no? Tienen mucha más importancia o injerencia en los espacios digitales. Bueno, yo he básicamente querido de alguna manera sintetizar muchos de los temas que yo he estado viendo con respecto a la protesta. Creo que podemos partir otra vez nuevamente como una forma de resumen en dos esta presentación. La primera es la taxonomía de la imagen y la segunda es la narrativa viva del ritual de la protesta, ¿no? Con esto yo ya quisiera detenerme ahí a sugerencia de Pipo. Hay mucho de qué hablar, pero me imagino que ya eso pasará a la sección de preguntas, ¿no? No sé, Pipo, ahí
me ayudas a concluir. Eduardo, muchas gracias. Ya tenemos de entrada una solicitud de participación y es nada menos que el rector de la universidad, nuestro maestro Oscar Quesada, a quien tú precisamente acabas de citar. Así que sí, sí, sí. Él, bueno, le cedo la palabra a Oscar que quiere hacerte un comentario. Ese modelo final que has presentado, en ese modelo final que has presentado estaba mi intención teórica de formular tensivamente algo que en ese momento no me satisfacía, que era una representación encuadrado semiótico de las interacciones. Yo creo que por naturaleza las interacciones son tensas y qué mejor espacio para comprenderlo que el de la protesta, ¿no? En la protesta hay una tensión, hay un actante que va a desordenar y hay otro actante que debe mantener el orden que el protestante quiere eh, desarmar, ¿no? Pero hay una cuestión bien interesante en el español, ¿no? En el español, que no sé si está en otras lenguas romances, es que acechar es una palabra que se escribe con C, pero también con S. Y eso es muy interesante, porque acechar con C se instala, se instala en lo que llamamos la dimensión cognitiva, la dimensión cognoscitiva, la circulación del saber y del creer, de la persuasión, de la información, ¿no? Que se ve en ese momento en que la que está a la cabeza de la protesta conversa con el policía. Pero acechar con ese, ¿no? Ya tiene que ver con añadir, ya es un movimiento hacia la dimensión pragmática, añadir a la observación, a la vigilancia, al espionaje, si se quiere plantear en términos de inteligencia, añadir la idea de trampa, la idea de engaño, de hacer parecer lo que no es, ¿no? El policía se hace el tranquilito, se hace el que no está alterado y sin que la gente se dé cuenta, ordena que se les arroje el chorro. Es muy interesante esa distinción entre acechar, que es enteramente cognitivo, que tiene que ver con observar al otro, con espiarlo, con vigilarlo cautelosamente, y acechar con ese, en el que a esa idea de observar, de vigilar, se une la idea de engañar, de hacerle trampa al otro. Eso es interesante porque ahí te das cuenta de la tensión manipulatoria, de una especie de acomodo manipulatorio que puede ser de los dos lados, cuidado. Yo también puedo pretender, cuando hablamos de protestantes ya más avesados, hacerle trampa a la policía, observar a la policía y engañarla, hacerle creer que voy a hacer una cosa y hacer otra. Entonces, hay las dos cosas, ¿no? Hay la dimensión cognitiva y la dimensión pragmática en este doble juego de acechar y acechar. Es la diferencia entre la C y la S, que no me he puesto a explorar si se repite en otra lengua romances o si es algo específico del español. Claro, es genial. Esto, de hecho, precisa mucho más, claro, esta dimensión pragmática y esta dimensión cognitiva de la forma de acechar, ¿no? De hecho, yo también lo recogía bastante de la filosofía, de hecho, con Kant entendemos también cómo, yo lo recojo de Kant básicamente cuando habla acerca de la anticipación, ¿no? O sea,
me anticipo algo, ¿no? Pero me anticipo intensivamente, dice Kant en la crítica, ¿no? Y me parecía a mí interesante esta idea de cómo hace un sujeto para anticiparse intensamente a un evento. Y en la protesta me parece que está bien registrado esta performativa, como tú bien señalas, no solamente de vigilancia, sino también práctica, pragmática, ¿no? De estas dos acepciones, habría que ver y extender un poco más ahí digamos, el estudio etimológico de la palabra acecho y ver las oportunidades que tiene un semiótico, o la semiótica en sí, o el estudio semiótico sobre la protesta, para incluso distinguir diferentes niveles tensivos del acecho, ¿no? Es un proyecto súper interesante, ¿no? Al menos que a mí me parece contagioso, ¿no? Sí, claro, como yo te digo, la acecho con C y acecho con S tienen la misma etimología, pero hay tienen un empleo común. En los dos hay el asunto de vigilar, de observar, pero con S ya hay el tema de trampear, ya hay el tema de una celada, de tenderle una celada al otro, ¿no? De hacerle creer que vas a ir por una calle y te vas por la otra, ¿no? O que te esperan por aquí y sales por allá, del lado del protestante, o del lado del policía también, ¿no? Claro, Eh, claro. que ni siquiera vean el rochabús, que crean que no va a haber rochabús y que el rochabús aparezca de De improviso la nada. o aparezca intempestivamente, ¿no? Pero a mí Eso es me parece muy importante porque la protesta siempre es un acto muy tenso de los dos lados. Y lo que está llamando accidente o lo que llama Silberber evento, eh, ahí habría que revisar el trabajo de Fontany, las diferencias entre el accidente de Landowski y el evento de Silberber, ¿no? Un evento es algo que no se puede programar, no se puede programar. ¿Cuándo se convierte en evento la protesta? Quizás en el momento en que se desborda el desbarajuste. Acuérdate en Estados Unidos cuando este policía le pone la rodilla en el cuello al protestante negro, vamos a decir la palabra sin ningún problema, ¿no? Y eso se convierte en un emblema, ¿no? Hasta los deportistas se arrodillan para protestar antes de los partidos, ¿no? Se arrodillan para rememorar, ¿no? Ese evento, ahí sí, ¿no? Ese acontecimiento que desbordó cualquier programación de la policía y se convirtió en un emblema de la intensificación de la protesta, ¿no? Entonces, yo no creo que es forzar un poco el concepto de accidente. Yo creo, no es por llevar las aguas a mi molino, pero creo que acá es más exacto hablar de desbarajuste. sí, completamente. Un abrazo, maestro. Listo, Oscar. Eduardo, tengo algunas preguntas ya, consultas, que me parecen bastante sugerentes, ¿no? Eh, Voy a plantearlas más o menos en el orden en que han venido llegando. Eh, Algunas tienen que ver un poco con lo que has estado tocando, otras son un poco más periféricas. La primera consulta es de Héctor Cornejo, que dice que es una cuestión de panorama, ¿no? Un poco de contexto regional, por así decirlo, ¿no? Dice, buenas noches, ¿cómo nos situamos los peruanos respecto a los demás países en los que se refiere a protestas? Me refiero a lo siguiente, somos más, comillas, protestantes que otros, diseñamos las protestas eficientemente, conseguimos lo que queremos, inventamos nuevas formas de protestar y ser atendidos en nuestras demandas, nos aseguramos de que los participantes de la protesta sepan fundamentar por qué están protestando. Yo sospecho que tú podrías, bueno, hay varias formas de enfrentarlo, te lo voy a dejar a ti, de repente yo después meto también un poco mi cuchara. Procede, Eduardo, por favor. Sí, o sea, en ese caso el estudio semiótico sí sería,
digamos, discursivo, ¿no? Porque la pregunta va más para qué constancias discursivas podrían mantenerse en la protesta peruana. De hecho, la protesta peruana es bien particular porque precisamente, y esto hay varios autores que registran justo esto, los tipos de protesta generalmente son coyunturales, por temáticas ambientales, por temáticas de convivencia social. Pocas veces, o mejor dicho, y en menor medida, son laborales. Y eso es una característica de la protesta. O sea, el registro de lo laboral del trabajo tiene poca injerencia dentro de las temáticas de protesta, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en la pandemia, esto, digamos, no sé si se está revertiendo, pero al menos en el Perú está repuntándose la figura discursiva de temáticas o un discurso de protesta laboral, ¿no? Con temáticas laborales. Y esto dice algo, ¿no? Por ejemplo, Omar Manqui es un autor, un buen autor peruano, sociólogo, que ha producido bastantes textos y estudia bastante la situación de la minería, ¿no? Y ahí Omar Manqui dice que en la minería, en el Perú, por ejemplo, que tiene estas comunidades contiguas, ¿no? Donde centros habitacionales, hoteles mineros, generalmente protestan más agresivamente las personas que tienen una mayor precarización, pauperización del trabajo, ¿no? O sea, gente que, por ejemplo, en un hotel están 10 personas, ¿no? O 15 en un hotel, y de pronto su práctica es mucho más agresiva que mucha más agresiva que otras personas que, por ejemplo, viven con sus familias dentro de una comunidad minera, ¿no? Están con la familia y de pronto sus prácticas son más atenuadas, ¿no? Más dosificadas, no destruyen propiedades, sino más bien protestan frente a la institución con su pancarta y qué sé yo. Una característica de nuestra protesta peruana es que precisamente, y justamente aquí yo diría, no nos levantamos como protesta cuando a fines el año pasado se levantó Chile, Ecuador, Colombia, por básicamente los descontentos económicos, ¿no? Perú no se levantó porque precisamente estaba más preocupado por diferentes y fragmentadas ritmos de protesta coyuntural, ¿no? Veníamos el 2017 de protestar y salir a las calles, en una protesta en donde yo investigué sobre eso. Castañeda apagó las luces justo cuando venía el Papa y de pronto salimos a protestar porque PPK le había dado el indulto a Fujimori. Salimos a protestar respecto al Congreso, pero dosificadamente. Es como tener bastantes tipos de dosificaciones de protestas que hicieron que no reventara finalmente la protesta en el Perú cuando los otros países estaban reventando, al menos participando en protestas, ¿no? Creo que eso, digamos, el estudio de la protesta en el Perú, ahí la semiótica tiene una gran deuda, ¿no? Y eso es un poco la tarea, ¿no? Acercarse mucho a la protesta en el Perú desde todos sus aristas, ¿no? Digitalmente es todo es súper grande. Creo que ahí, Pipo, me podrías ayudar con el caso digamos, de algunos tipos de criminalización que se hace sobre la protesta digital, pero también mucha queja, ¿no? Más que protesta, mucha queja digital, ¿no? Hay algunas armas digitales o algunos insumos digitales que ayudan a que la protesta se desarrolle, pero también, y esto es un principio semiótico, cuando, digamos, los eventos de la protesta en el Perú decaen más fácilmente, ¿no? Su intensidad se fragmenta, se dosifica, cae en caída libre la intensidad, al menos en las protestas, de lo que se puede estudiar en el Perú, ¿no? No sé, Pipo, ahí un pase gol te hago. Lo que está diciendo es que cada pregunta está abriendo un panorama distinto, ¿no? O sea, y un poco más allá del tema específico del fenómeno o de los fenómenos, en la pregunta de Héctor, a mí lo que me interesa es el concepto en el cual se puede trabajar, ¿no? El concepto de eficiencia, ¿no? Porque tenemos en semiótica este concepto de prácticas eficientes, ¿no? Entonces, pero esto redunda o rebota sobre lo que tú estás planteando, ¿no? Que hay un objetivo específico y a veces hay un objeto indeterminado, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me parece bien interesante de ir pensando, ¿no? Logramos lo que queremos, bueno, se sabe siempre lo que se quiere. Eso es una cosa bien extraña en la protesta, al menos peruana. Yo creo que es un factor más o menos genérico. Voy al comentario de Gabriel Prado. Gracias por acompañarnos.
Un comentario. Primero, un comentario primero y una pregunta después, ¿no? Dice, respecto a la semiótica de la imagen de la protesta, llama la atención un hecho posiblemente relacionado con el cambio en la construcción mecánica del mensaje. Se refiere a la producción física, ¿no? La textualización, diríamos. Carteles, pancartas, grafitis y volantes requieren una labor mecánica que requiere pensar en colores, formas, tipografías y similares, por no hablar del tiempo y el costo involucrados. Mientras el tweet, el hashtag, eh, ¿qué más? O la reacción a una publicación digital son mucho más inmediatistas. Quizá por eso había una tendencia a una mayor apropiación del mensaje en el pasado analógico de la protesta, porque uno se involucraba incluso con el tiempo y los recursos que le dedicaba a su realización. Mientras que el mensaje rápidamente elaborado, partido, podría estar tendiendo a olvidarse pronto y hasta banalizarse. Ahí hay un tema de analógico, mayor duración, ¿no? Digital, menor duratividad, diríamos nosotros. Y una pregunta de Gabriel, ¿no? ¿Sabes si ha existido estudios semióticos sobre la representación de la protesta en cine o literatura? Piensa, por ejemplo, en la película Los sufragistas de Sarah Gabron o Eva Luna de Isabel Allende. ¿Qué comentarios tienes, Eduardo? Sobre la primera, me parece interesante. Sobre el primer comentario es de hecho una tesis teórica, no sé si empírica, esto de la, digamos, de la, eh, digamos, cuando uno se aproxima al estudio de la imagen de las pancartas en la protesta sindical al menos, de hecho, lo que hemos interactuado en el centro de Lima, siempre está esta lógica de barroca visual, ¿no? Que vemos también y curioso, porque también la vemos en la publicidad oral popular latinoamericana, llámese Wilson, vemos un barroquismo gráfico, ¿no? Es tratar de incluir lo más posible en la imagen. ¿Sí? Ahora, esto no tiene la pretensión de querer que las personas, en algunos casos incluso la información se coloca sobre fondos súper intensos, ¿no? Vibrantes, rojos, y colocan todo. Creo que Pipo, tú tenías una imagen aquí creo en una de las series que sacaste en Cusco, una fotografía de una persona que estaba protestando un cartel rojo con mucha información sobre su protesta. Y esto es bien interesante porque básicamente aquí la función no es la lectura, ¿no? Sucede que aquí, por ejemplo, la función semiótica es el impacto práctico que pueda tener la imagen, ¿no? Es decir, que protestamos de todo y hay mucho de qué protestar, ¿no? No es tanto hacer que el lector lea. Algo diferente a que sí sucede en algunos sindicatos más formados, en donde utilizan la lona, la protesta en base a insumos, digamos, a carteles blancos con letras que permiten la lectura. El blanco permite más la lectura. En este caso, yo sí que quisiera compartir la propuesta que en esos casos quizás sea un poco más desapercibido el hecho de que la pancarta sirva para crear un lector. Habría que ver empíricamente si es que eso es efectivamente lo que sucede, ¿no? Teóricamente es muy atractivo. Pero hay estos dos tipos, ¿no? No solamente la pancarta que utiliza los blancos, sino el barroquismo visual de la pancarta, ¿no? Quiere decir, aquí se protesta de todo. Yo soy también de la idea de una postura teórica de decir que la pancarta como tal o la imagen de la pancarta, etcétera, genera memoria en algunos casos, ¿no? Genera referencias a la memoria, ¿no? Pero también genera la idea de la llamada. Se relacionan más o se dejan de relacionar en tanto la pancarta sea más o menos vinculable a la llamada, este concepto que sugerí, que, digamos, se sale un poco de la figura de llamar al otro intensivamente, ¿no? Generar un contagio múltiple, ¿no? Multitudinal. Sí, eso más o menos, no sé si contestar la pregunta, pero al menos me parece atractivo eso. Y la otra segunda parte de la pregunta ya no, sobre la literatura, no tengo Sí, ninguna... sí, literatura o cine, si es que ha habido algún trabajo semiótico sobre ¿no? la representación de la protesta en cine o literatura. La verdad que no estoy seguro de algún estudio que trabaje sobre eso. Yo he visto, lo poco que he visto de semiótica y la protesta ha sido directamente a los estímulos de la protesta misma, pero es de hecho interesante, ¿no? No tengo en mente ahorita algo.
No, está bien, está perfecto. Seguimos con un par de preguntas más. Tenemos un poquito de tiempo, pero vamos a proceder a cerrar las preguntas, si no nos vamos a extender hasta las 10 de la noche acá. Yo sé que Eduardo lo haría de mil amores, pero tampoco es la idea. A ver, tenemos algunas ideas más. Eh, a ver, ¿dónde me quedé? Ya. Eh, María Celeste Velázquez nos pregunta si en relación con respecto a las situaciones de acecho que ya vienen con violencia, ¿no? La protesta debe ser violenta para conseguir este objetivo indeterminado, o sea, el objeto indeterminado que tú has dicho, ¿no? ¿Qué sucede con quienes no apoyan las protestas violentas argumentando que se puede conseguir lo mismo de manera pacífica? ¿Qué opinas? Claro, o sea, hay mucho que hablar sobre eso, ¿no? O sea, violencia no solamente tiene una relación con lo físico, agresión no solamente tiene una relación con lo físico, sino con el hecho incluso agresivo de descolocar algo, ¿no? Desarreglar algo, ¿no? Una práctica que se desarregla. Yo sí, de alguna manera, digamos, lo que me interesa un poco, o al menos ahorita lo que me está interesando de la lógica del acecho como ritual, ¿no? El ritual de ir, por ejemplo, estas mujeres de Sitobur que hasta el día de hoy están paradas frente al Poder Judicial. ¿Cuál es la lógica de eso? Para muchos no la entienden, es la lógica del ritual que acecha, ¿no? Que está ahí parado, vigilando, expectando, acechando detrás, ¿no? Entonces, un poco la figura de la violencia es simplemente un efecto, ¿no? La agresión es otra cosa, por ejemplo. Agresión es desarreglar un espacio concreto, ¿no? La violencia es un efecto que no necesariamente es el único, ¿no? Acechar también implica, pues, incluso una reconstrucción del discurso, ¿no? Digamos, Lutero, que fue, digamos, un registro interesante de protesta, cuando pega digamos, las tesis en la iglesia, hace un acto de protesta, pero lo que hace es básicamente acechar a la iglesia, ¿no? Lo pega en la iglesia, la está acechando, ¿no? En ese sentido, también diríamos que es un acto no tanto discursivo, no tanto dialógico ni pacífico, pero eso es un acto que no implica pues la violencia, el golpe físico, sino el acto simbólico del acecho, ¿no? Que de alguna manera u otra es intensivo, es la palabra que yo mejor usaría, ¿no? Para mi conveniencia semiótica, es intensivo, ¿no? Es tensivo, es intensivo, mantiene una sensibilidad muy, muy alta, ¿no? Al menos el tema del acecho en ese ejemplo de Lutero, ¿no? Creo que no sé si he respondido ahí. Yo creo que está bien, Eduardo. Perdón, estaba apagando y prendiendo el micrófono por accidente. Tengo algunas preguntas que quisiera juntar porque tienen que ver con el tema digital, ¿ya? Voy a ver si los puedo cruzar, vamos a ver qué tal lo puedes manejar. Luis Guillermo Mendoza dice, hola, me gustaría que abordes, y aquí yo no estoy seguro si esto es protesta en el sentido estricto que tú estás trabajando. Me gustaría que abordes el punto de los haters en la protesta en las redes. Desde el nombre haters, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Hay acaso un ánimo de expresar odio? ¿A qué se debe este fenómeno? Evidentemente, el acto de protesta busca, digamos, ejercer un acto manipulatorio frente a la opinión pública y convencerla, ¿no? Convencerla de endosarse la protesta y contagiarse, y a la prensa, ¿no? Básicamente son las dos interacciones narrativas que ejecuta la protesta. La pregunta va más que todo por qué pasa cuando el acto manipulatorio hacia la opinión pública resulta, y esto Pipo tú lo manejas bien, resulta una indecisión con respecto al manipulado, de querer no ser persuadido, ¿no? Por este discurso del protestante que le dice, endósate a mi movimiento. Y esto pasa mucho cuando hay la opinión pública está pues dentro de discursos muy solidificados, digámoslo, hegemónicos o de alguna manera coagulados, para usar un concepto semiótico de
Luca Basso Fossali, ¿no? Que básicamente dice que la figura de aquella persona que de alguna manera está dentro de un discurso hegemónico instituido, va a tener mucha más propensión hacia la criminalización del protestante, ¿no? En algunos casos los haters sobre todo colectivos feministas, se vuelven una especie de figura de criminalización con respecto a su protesta, ¿no? Se criminaliza el acto de la protesta en todos sus sentidos, se coarta, porque básicamente a eso se enfrenta de alguna manera la figura de la protesta, ¿no? No siempre la protesta va a ser de mujeres de 60 años protestando por sus derechos legítimos, sino a veces van a ser personas que la hegemonía vea de alguna manera adversas al discurso oficial, ¿no? Entonces, y por tanto la manipulación no va a ser efectiva en ese caso, sino más bien van a crearse anti-enunciatarios, van a crearse incluso antimovimientos para reprimir y coercionar esa protesta. Y los haters, en suma, para sintetizar, es un efecto de sentido del discurso hegemónico, ¿no? De la imposibilidad de salir del discurso también, ¿no? El hater es este sujeto que está en el límite del discurso, pero no quiere salir de él, ¿no? Es básicamente el vigilante, ¿no? La policía de la protesta, ¿no? Que en suma la va a criminalizar, ¿no? Y sancionar, evidentemente. En Perú pasa mucho eso, ¿no? Y también hay un registro de cuántos haters aparecen de acuerdo a cuánta indignación efímera hay, ¿no? Pasa mucho eso también, ¿no? Sí, estaba pensando que además existen pues estos circuitos de discurso y contradiscurso, ¿no? Que se pueden retroalimentar y que pueden hacer encender intensidades, ¿no? Y por último plantear extensidades a lo largo del escenario tanto del ciberespacio como en el espacio público, ¿no? Tenemos otra pregunta que también funciona en un espacio parecido. Dice, en el caso de la protesta en el plano digital y el cancel culture en el Perú como dinámica, el tema de cancelar, ¿no? La cancelada, ¿podemos ver este fenómeno como parte del mismo campo de estudio o valdría separar y separar por otro lado? El cancelar, ¿no? Cancelar algo La como una... cancelada. Sí. Bueno, hay dos cosas que espero que esté Elder por ahí. Uno, sí, yo al menos lo considero como una expresividad de la protesta, ¿no? Una expresividad, una forma de la expresión, ¿no? Una forma de la expresión. Sí, evidentemente coincido, es una forma de expresión de la protesta. Pero dos, y aquí espero a ver si Elder está ahí por ahí, comenta. Dos, también lo considero una suerte de forma de la expresión que incluso expande mucho la mirada de la semiótica como disciplina, ¿no? La cancelación ha puesto la semiótica a una figura súper importante y que es un reto para un semiótico pensar, porque la cancelación, y esto ya, no sé si me escapo de la protesta, pero me voy un poco más a la semiótica y la actitud que tiene frente a la cancelación. Teóricamente se nos ha dicho pues que en los años 60 con Barthes, que el objeto, digamos, la obra, pues debe de ser preeminente y que el autor de la obra debe de morir por su trascendencia y por sus implicancias no inmanentes a la obra, ¿no? Generalmente decimos la muerte del autor, y nosotros somos, al menos los semióticos más clásicos, somos los que decimos, no podemos sacrificar digamos, a la obra por lo que hizo el autor, ¿no? Pero la cancelación es un ejercicio interesante para un semiótico porque nos va a decir, no, ¿no? La contemporaneidad nos ha hecho ver que ese apotegma de la muerte del autor es en realidad un hecho político de la semiótica, y es algo que estoy trabajando justo con el profesor Cuevas, ¿no? Es un hecho político de la semiótica, el hecho de un lituano exiliado, Greimas, ¿no? Se endosa con fervor en la obra, no podría entender, creo yo, a mi punto de vista, la cancelación, porque la cancelación supone eliminar la obra por lo que hizo el autor, ¿no? Esto es todo un reto para la semiótica. Yo, al contrario, soy de los que creen que
la semiótica debería de comprender a partir de ahora no tanto la lógica del texto, sino la biografía, ¿no? El concepto de biografía. Un texto implicando la vida, la forma de vida del autor como práctica, ¿no? Me parece más atractivo ahora quizás entender, gracias a estas lógicas, que a veces el objeto de estudio hace que la interpelación a la propia semiótica, la cancelación me parece una forma de la expresión de la protesta como práctica, que también, digamos, interpela mucho a la semiótica como práctica, ¿no? Del estudio del sentido. ¿Es posible hacer el paso de la obra a la biografía, del texto a la biografía? A mí me parece sugerente. Simplemente para plantear un escenario viable, se me ocurre que se podría hacer la intertextualidad, ¿no? O sea, finalmente la biografía y la obra del autor son textos distintos, que están interconectados por un tema de enunciación, ¿no? Que es la imagen del autor, ¿no? Última pregunta, y con esto terminamos, ya que también me están diciendo a mí que hay que terminar. Ya. Y lamento porque se me van a quedar en el tintero un par de preguntas más. Dice, a ver, hay una que es muy interesante, Yanela Carpio, yo creo que lo apuntamos y lo vamos a seguir conversando en redes, o sea, para eso está la Asociación Peruana de Semiótica, donde también todos los profesores podemos participar, y lo apuntamos nada más. Yo creo que te voy a dejar elegir cuál pregunta respondes, Eduardo, ¿ya? Te voy a plantear las dos. La pregunta de Yanela es, ¿cómo podríamos relacionar el papel que juegan los no participantes de la protesta con respecto a quienes sí lo son, según la propuesta de Óscar Quesada que tú mostraste? ¿No formarían parte del ciclo del reajuste? Yo creo que nos quedamos ahí, y discúlpeme Mauricio y discúlpeme otros más si es que no puedo plantear más preguntas, pero el tiempo nos está ganando. Lo dejo ahí, ya, y con esto creo, Eduardo, por favor, ¿te repito la pregunta o está bien? No, está bien, sí entendí. Chévere, chévere. Es complejísimo porque, claro, los no participantes no solamente son un sujeto, o sea, una subjetivación concreta, ¿no? No participar implica muchos niveles de la no participación, ¿no? El no participante tiene diferentes registros, ¿no? Creo que sería uno. Está la persona que filma, que está indignada, la persona que pasa, está, bueno, estoy hablando del espacio físico. En el espacio digital es más complejo, porque el no participante es aquel que no deja huellas de denunciación en el espacio digital, no va a dejar ni un like, solo va a mirar, ¿no? Hay otro que le deja un like, hay otro que le comenta, hay otro que comparte, hay otro que crea un comentario sobre el que comparte. Entonces es un sujeto plurimorfo, ¿no? Entonces, sobre eso, de alguna manera, es compleja la pregunta porque qué tipo, o sea, de acuerdo a cada qué sujeto que se podría reconocer, se podría incluso ejecutar que cada uno tuviera algún tipo de contagio con respecto a la práctica que está viendo, ¿no? Sea digital o física. Entonces, digamos, pero sí yo estaría de acuerdo en que quizás por ahí tendría mucho que ver la figura de no, evidentemente el endose, ¿no? Que vendría a ser, digamos, que el sujeto sea contagiado por sentido hacia la protesta. Eso sería más que todo el ajuste, ¿no? Ajustar al sujeto, ¿no? Ajustar a las personas que están relativamente cerca a un contagio de sentido que le permita ingresar en la práctica, ¿no? Eso sería un ajuste y evidentemente después un reajuste a aquellas personas no participantes que ya empiezan de alguna manera a solidificarse en la protesta, ¿no? En la práctica misma. Yo preferiría aquí partir, claro, evidentemente de casos concretos, ¿no? Aquí la semiótica se va a acoger a la descripción del caso y a la comprensión del caso para producir algún tipo de hipótesis o tesis, ¿no? Porque yo sí soy de los que considera algo, y con esto creo que es pertinente cerrar, no hay un manual semiótico de la protesta, ¿no? O sea, precisamente por este objeto indeterminado, la protesta, el éxito un poco de la semiótica en estos estudios es la capacidad que tiene para estudiar esta ambigüedad, ¿no? El devenir mismo del acto de la práctica, ¿no? Por tanto, no puede haber un manual de un tipo que pueda condensar algunas clasificaciones.
se podría clasificar, pero siempre de alguna manera muy recelosa, ¿no? La clasificación, el estudio del sentido no implica, pues, registrarlo una suerte digamos, de categorización que permita detectar todos los problemas bajo una sola fórmula, ¿no? Siempre vamos a estar, pues, los semióticos buscando la pertinencia de cada práctica viva en su momento, en su instancia viva, para saber cómo se comporta, ¿no? Y qué tan ambigua es, ¿no? Bueno, yo para cerrar quería agradecerles nuevamente a las preguntas de cada uno de ustedes. Sé que hay muchas personas que no han preguntado y que se han quedado ahí en el tintero preguntas. De hecho, pueden escribir a la Asociación Peruana de Semiótica para contactarse, para quizás hablar un poco más sobre esto. Búsquenla en el Facebook, Asociación Peruana de Semiótica, ¿listo? Y quizás conversar por esos medios. De hecho, también podríamos, estamos haciendo, como les dije al comienzo, unas charlas con el gran apoyo del IDIC, ¿no? y con la Asociación Peruana de Semiótica. Esta ha sido la primera. De hecho, también ingresen al Facebook del IDIC, ¿sí? Al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, para que puedan tener no solamente esta conferencia grabada, sino también las preguntas del caso, el contacto del caso, ¿no? Les agradezco a todos. Pipo ya se va a despedir también, me imagino, y yo me despido también. Voy a quedarme un ratito más a leer todas sus preguntas, a ver, de hecho hay muchas, pero nada, me despido y gracias por su participación, gracias por el interés en la semiótica y un poco por lo que se está logrando, ¿no? Bueno, nada más, nos queda solamente agradecer nuevamente al IDIC por el gran apoyo que hemos tenido de todos, empezando por la directora Teresa Quirós, por Marianela Vivanco, que literalmente se ha rajado acá ayudándome todo el tiempo, Catis Miño, es decir, un gran equipo de gente, el equipo de imagen de la Universidad de Lima, que también nos ha apoyado, agradecemos también a la Asociación Peruana de Semiótica por la difusión que nos ha dado, y a los amigos de otros países que nos han estado visitando, ¿no? Hace un momento estuvo por acá Raúl Bendezú, que fue amigo y fue profesor, exalumno de esta casa de estudios, y estuvo por acá, también dejó por ahí un comentario. Ha sido en realidad un reencuentro muy bonito. Y bueno, lo vamos a tener una vez al mes, ¿no? Y posiblemente tengamos algunos spin-off sobre el tema de ya no solamente semiótica y realidad peruana, sino algunas cosas más. Muchas gracias a todos por estar aquí, y nos vemos pronto. ¿Ya? Un gusto. Chao, cuídense mucho, quédense en casa, si pueden, por favor. Ya, lo más importante ahora es la salud. O protesten. Protesten digitalmente.